Buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos, por escucharnos en toda esta primera temporada. Les comento que este es el último programa, es el 12º programa de esta primera temporada y es el último de esta temporada. Esto no se acaba, esto es solamente el fin de la primera temporada, pero nos estamos preparando para tener una segunda temporada con mucho más contenido, mucho más temas de su interés y pues obviamente prepararnos más en la investigación, en todos los temas que tenemos previstos para el futuro y que son muy interesantes y que son muy atractivos, yo creo que para toda la gente. Lamentablemente digo, este es el último programa de la primera temporada, pero en unas semanas, un par de semanas más, estaremos presentando en la segunda temporada con un par de cosas nuevas que estábamos preparando y viendo hacia el futuro. Y bueno, pues dicho lo anterior, presento a mis compañeros de cabina. Deb, ¿cómo estás? Hola, va, pues muy contento igual por que ya estamos cumpliendo prácticamente medio año de estar grabando podcast y también agradecer a todas las personas que nos han apoyado, que nos siguen escuchando semana con semana. La verdad es que nunca pensé llegar tan lejos. No, pero muy contento, la verdad es que sí, como bien dices, pues sí me gustaría pues que siguiera este proyecto, que lo hacemos pues con todo el cariño y pues muy contento de estar por acá. Perfecto. Y Skull, ¿cómo estás hoy? Bastante alegre, la verdad, también muy feliz de que ya hayamos llegado a 12 capítulos. La verdad es que como dices, se vienen cosas muy buenas. Agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que nos han escuchado, que nos han apoyado. La verdad es que, como dices, Deb, no, al menos yo también no creí que fuera algo tan fuerte en tan poco tiempo, que llegáramos a tanto en tan poco tiempo. Pero pues como dices, ¿no? Vienen cosas mejores y a lo que venga. Y muy ansioso por el tema de hoy, la verdad. Sí, también algo que también me gustaría decir es que como lo hemos platicado fuera de grabaciones, y es algo que a lo mejor no conocen las personas que nos escuchan, es que ya hemos tenido alcance de escuchas en otros países de Latinoamérica principalmente, y aunque son pocas vistas aún, pero el simple hecho de darnos cuenta que ya nos escuchan en países como Colombia, Chile, Argentina, pues eso nos motiva mucho, al menos a mí el día que lo revisamos, me motiva mucho pues para darle para adelante para este proyecto, porque ahí es donde te das cuenta que no son temas que solamente pues abordemos aquí, ¿no? Que a lo mejor de una región. exactamente, y también en Estados Unidos, creo que ya por ahí hay. Sí. Entonces, pues yo creo que ese dato también es algo que yo creo que lo digo por los tres, es algo que motiva a seguir haciendo pues este espacio suyo, y pues también ese dato lo quería mencionar, por agradecer a toda la gente. Sí, exactamente, agradecer por el apoyo y la verdad la gente que nos escucha, porque ya hay gente que pues nos escucha regularmente. Y aparte de eso, sabemos que tenemos que mejorar, o sea, es obvio, no somos profesionales en esto, pero lo hacemos con el corazón y lo hacemos con muchas ganas porque es algo que nos interesa y nos gusta mucho, ¿no? Entonces, gracias a todos por escucharnos y pues síganos escuchando y recomendándonos así en todas partes por donde ustedes puedan, obvio si les gusta el programa, y si no, pues también denos unos likes y pues digo, si pueden echarnos la mano de compartirnos y para que lleguemos a más personas, pues estaría perfecto, ¿no? Bueno. Pues me voy a arrancar con el tema de esta noche. Como lo habíamos comentado en el podcast anterior, dimos un adelantito de lo que íbamos a hablar este programa. Es un programa que siento que va a ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, me intriga, me genera una explosión en mi cabeza porque he encontrado en las investigaciones muchas evidencias científicas, evidencias que están y que cuando están ahí, están documentadas. O sea, están ahí, no hay forma de no verlas, o sea, no hay forma de negarlas. Entonces, el tema de hoy es extraterrestres o aliens, como lo queramos nombrar.
Y primero, pues digo, rápido, nada más para la gente a lo mejor que no esté familiarizada con el tema. Yo creo que la mayoría sabemos que es un extraterrestre, pero vamos a dar la definición nada más. Un extraterrestre en la cultura popular es algo que es originario de cualquier otro sitio ajeno a la Tierra, que no pertenece o no se generó o se originó en la Tierra. Cualquier cosa que no sea originaria de la Tierra es un extraterrestre, ya sea un ser vivo, o sea, cualquier cosa es extraterrestre, ¿no? Porque la misma palabra lo dice, ¿no? Y quiero dar otro término que vamos a utilizar a lo mejor mucho en este programa, que es la ufología. ¿Qué es la ufología? Es el estudio del fenómeno ovni. ¿Y qué es el ovni? El ovni, sus siglas son objeto volador no identificado. Cualquier objeto que esté en el cielo, que no identifiquemos o que no sepamos realmente qué es eso, ya es un ovni. No necesariamente algo alien o alguien, un ser vivo que esté controlando una nave espacial, por ejemplo. Puede ser cualquier otro objeto que simplemente no sepamos qué es. Eso sería, ¿no? Ahora, antes de empezar con el tema, me gustaría que los escuchas respondieran también esta pregunta que les voy a hacer a ustedes dos. ¿Ustedes creen que exista vida fuera de la Tierra? Cualquiera de ustedes dos me puede contestar y los escuchas también que están ahorita acompañándonos, también que respondieran esta pregunta, ¿no? Antes de comenzar con el tema. Yo creo que sí, la verdad es que lo mencionamos en el tema de portales dimensionales, que bueno, desde mi punto de vista sería ilógico pensar que somos los únicos seres vivos, ¿no? Que somos la única especie viva, y sobre todo pensando en la inmensidad del universo, ¿no? Al menos es mi punto de vista. No sé, ¿tú qué piensas, Delta? Sí, yo también concuerdo. Y aparte de ese argumento que da Suscol, yo creo que también en las investigaciones que se han dado a lo largo de los años, es, como bien dijiste, es difícil negar que hay evidencia hoy en día de que hay cosas que no conocemos, que no alcanzamos a explicar o entender, y hay evidencia de que pues podría ser algo fuera, que viene de fuera de este mundo. Sí, de hecho yo también voy a responder la misma pregunta. Yo también creo, como lo comentamos como lo comentamos en el tema, en el programa de portales dimensionales y algunos otros, creo, comentábamos esto, que sería muy ególatra o sería mucho nuestro ego pensar que solamente somos la única especie viviente en todo el universo, ¿no? En un universo que es infinito y que no sabemos hasta dónde está. Ahora les voy a dar nada más un número. Se supone que los astrónomos han descubierto alrededor de 3.200 estrellas que tienen planetas orbitando alrededor de ellas. O sea, hablando como nuestro sistema solar, que el Sol es el centro y todos los planetas están orbitando alrededor, existen al menos 3.200 estrellas parecidas. Esto quiere decir que existirían 3.200 sistemas diferentes, no solar a lo mejor, pero sistemas diferentes. Entonces, imaginen nada más en la inmensidad, pensar que no hay otro ser vivo, pues sería, yo creo que hasta tonto pensar que no existe, ¿no? Sí, negar que hay la posibilidad, ¿no? Que haya vida en otro lugar. Sí, exactamente, ¿no? Ahora, yo quiero comentar algo también respecto a esto. Nosotros pensamos normalmente como seres humanos, como terrestres, pero lo que comentábamos fuera de podcast es que el pensar también y abrirnos a la posibilidad de que si hay vida en otro lugar diferente, no necesariamente requeriría ser con las condiciones con las que vivimos nosotros, hablando a lo mejor físicamente, ¿no? Nosotros, el ser humano, pues sobrevive gracias a oxígeno, sí, agua. Digamos, ese es nuestro... Exactamente. Nos llena de energía el sol. Ahorita que estás etcétera. comentando esto, voy a entrar a un tema que es la posible vida en otros planetas. Voy a hablar de dos planetas en específico de nuestro sistema solar. Uno sería Venus. Según las investigaciones, Venus sería un planeta totalmente inhabitable,
para seres vivos como los conocemos, porque prácticamente es un infierno, porque comentan que la temperatura de Venus es de más de 4000 grados, entonces pues, obviamente Wow. los seres vivos como los conocemos, pues sería imposible que vivieran en un planeta así, pero resulta que en septiembre del 2020, o sea, hace prácticamente 7, 8 meses, astrónomos informaron sobre un hallazgo en lo más alto de la atmósfera de Venus. Lo que encontraron fueron partículas de fosfina. ¿Qué es la fosfina? La fosfina es un gas incoloro y su presencia aquí en la Tierra está principalmente en las heces fecales, pero también se sabe que las bacterias de la Tierra producen esta fosfina. Entonces, si hay fosfina, restos de fosfina en Venus, esto quiere decir que posiblemente haya vida parecida a la que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Lamentablemente, los investigadores en estos meses no han podido replicar lo que encontraron. Entonces esto queda hasta el momento pues, como una hipótesis, no como una teoría, porque no han podido hacer nuevamente un descubrimiento igual y estarlo repitiendo. Pero digo, pues ahí está, ¿no? Y esto no lo hablo nada más así como de revistas que encuentras en cada esquina, sino estos son investigaciones de la NASA, investigaciones pues muy profesionales, ¿no? Pero quiero hablar de otro planeta que conocemos y que todo mundo hemos oído hablar, que decimos o asociamos mucho a los extraterrestres con el término marciano. Se supone que el marciano tendría o sería un extraterrestre procedente de Marte, ¿no? Sí. Entonces voy a hablar del planeta Marte. No voy a ahondar porque no es el tema principal de este podcast, pero se supone que en Marte encontraron restos o se cree que en algún momento existió agua líquida. Ahora, si existió agua, esto quiere decir que había oxígeno. Y si existió oxígeno, muy posiblemente había seres vivos parecidos a lo que existe hoy en la Tierra, ¿no? Exactamente. Ahora, Ava, interrumpiendo un poquito, yo creo que sí tiene algo de sentido porque si bien Venus y Marte son, por así decirlo, planetas vecinos, yo no me cierro la posibilidad de que existan elementos químicos parecidos a la Tierra, ¿no? A nuestro planeta, porque al final pues compartimos un área, ¿no? Como bien lo dijiste, estamos dentro del mismo sistema solar y posiblemente sean elementos que si bien no originaron vida o tal vez sí, no lo sabemos, pues sí puede que haya elementos en común, ¿no? Con la Tierra. Sí, ahora por ejemplo, mi análisis en esto, digamos, de Marte y Venus, es que nosotros como ser humano buscamos vida en otros planetas basándonos en encontrar oxígeno o metano. Claro. Que esto se supondría que si existen estos elementos en algún planeta, esto daría pie a que existen seres como parecidos a los terrestres, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué nos hace ¿qué nos hace pensar que la vida en todos lados tiene que ser parecida a la vida de la Tierra? O sea, nosotros, tal vez nuestro elemento es el oxígeno, el principal, uh-huh, pero muy posiblemente en otro planeta a lo mejor no necesiten de oxígeno para vivir. Tal vez un elemento que desconocemos. Exactamente, pero es lo que comentaba, nuestra mente solamente puede hacer asociaciones en base a experiencias o algo que ya conocemos. No podríamos hablar de vida, de otro tipo de vida que no conocemos aquí en la Tierra. Entonces Uh-huh. ahí es muy complicado encontrar a la mejor vida en otro planeta, porque a lo mejor ya lo hemos encontrado, pero Uh-huh. No tenemos la capacidad de es verlo, de verlo o reconocerlo. de procesar qué es vida, ¿no? Sí, claro. Porque nosotros estamos buscando vida pues parecida En base a lo que sabemos a que es vida. lo que nosotros es vida aquí en la Tierra. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto es algo que se me está ocurriendo ahorita. Como tal se ha buscado vida en otros planetas y demás. Incluso creo que ha habido como expediciones de parte de robots, si no me equivoco, ¿Sí? bueno, de máquinas a otros planetas, como a Marte. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a lo mejor han llegado igual a lo mejor algún tipo de maquinaria extraterrestre aquí al planeta Tierra, pero en lugares deshabitados, en algún tipo de desierto, en algún tipo de lugar donde Sí, claro. no estemos como tal, donde no habite ningún humano? ¿Qué pasa si realmente estamos buscando en algún otro planeta, pero buscamos justo o está donde no hay nada, donde está desértico, donde no hay vida como tal
como dices, como Ahora, conocemos, estás hablando de un planeta, o sea, es... ahora, ¿qué buscamos? O digo, la pregunta es, si hubiera vida en otro planeta, lo primero yo creo que se nos viene a la mente a todos, a la mayoría, es que tendría que ser gente humanoide, o sea, gente parecida a nosotros. Ujú, Pero ¿qué te hace pensar que la vida en otro planeta solo son bacterias, ¿no? ujú, Que no son Claro. visibles, ¿no? Ujú. Entonces, no necesariamente la vida tiene que ser como el extraterrestre Que nos que avientan creemos, en ¿no? las Que nos avientan películas. en las Ajá, películas. Exactamente. A lo mejor exacto. la forma de vida en otro planeta es completamente diferente a la forma de vida que conocemos y que creemos que puede haber, ¿no? Ujú. Esto es una incógnita así muy grande porque No está comprobado. no está comprobado, pero pues es difícil de creer que no exista vida en otro planeta, ¿no? A lo mejor no en los planetas cercanos, pero muy Ujú. posible en planetas alejados Ujú. sí exista vida, ¿no? O otro tipo de vida. Sí, claro. Ahora, digamos, ya con esto, como lo comentaba, no quería entrar como o profundizar, porque a lo mejor puede ser un tema de otro podcast, Ujú. pero ahorita específicamente el tema de hoy es extraterrestres y específicamente nos vamos a enfocar en hablar en extraterrestres, razas extraterrestres que se supone han tenido contacto con los seres humanos o que viven en el planeta Tierra. Sí, ¿No? porque eso es algo que se dice que ellos habitan entre nosotros. Exactamente, hay razas que dicen que habitan entre nosotros y ahorita vamos a Sí, hablar sobre ellos. específicamente de estas- ciertas razas. Ujú. Pero quiero empezar con una raza que se me hace muy interesante porque esto está registrado en placas, en tablillas sumerias. ¿Qué son los sumerios? Los sumerios se supone que son la civilización más más antigua o la primer civilización que existió en la Tierra. No hay nada antes de ellos. No hay registro. O sea, puede ser que sí, vida existió porque eso es obvio, Pero pero no hay registros. registro de una civilización, digamos, inteligente, Ujú. pensante. Que nos haya dejado vestigios. Exactamente, no Ujú. existe otra civilización. Ahora, entonces, esto que voy a hablar viene de los sumerios. Voy a hablar de los Anunnaki. Esa es la primera raza que vamos a nombrar. Los Anunnaki, ¿qué significa el término Anunnaki? Según los textos sumerios, el término Anunnaki tiene el significado de cielo y tierra, ya que Anu se supone que significa Dios, Na sería como la conexión y Ki significa tierra. Entonces, se supone que el significado es cielo y tierra, pero se supone que los científicos o la teoría más aceptada por la ciencia del término Anunnaki significa los de sangre real o los que vinieron del cielo. Ahí les Ok. vamos. Esto es lo primero. Los que vinieron del cielo, ¿no? Ya, Ujú. vamos a dejar como una acotación en ese término. Ahora, se dice que, como lo comenté, se dice que los sumerios fueron los primeras civilización que se originó entre los ríos Tigris y Éufrates. Y ahí lo nombraron como Mesopotamia, que es, hoy sería Irak y parte de Siria. Muchos estudiosos dicen que ahí fue el jardín del Edén, ¿no? En la Biblia, Donde se originó donde se originó la vida. Ajá. Ajá. Ahí va el primero. O sea, según digamos la religión católica, el jardín del Edén posiblemente estuvo en Mesopotamia. Ok. Ahora, los sumerios, les voy a dar como un antecedente, fueron los primeros en presentar inquietudes por la escritura. O sea, fueron los primeros que digamos, crearon una forma de escribir. Ellos en sus tablillas dejaron conocimientos de astronomía que aún no se pueden explicar muchísimos científicos. ¿Por qué? Porque ellos en sus tablillas pusieron un sistema solar, o sea, como lo conocemos el día de hoy, un sol, una estrella, y alrededor girando 12 planetas. O sea, más planetas de los que tenemos registrados el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que se adelantaron tanto tiempo a Copérnico o a Galileo con la teoría heliocéntrica? O sea, ¿cómo Ujú. es posible que tantos miles de años antes Ya había... ellos ya hablaban de planetas girando alrededor de una estrella, Claro. girando alrededor del Sol? Esto quedó refrendado en una tablilla, como lo comento. Ellos no tenían instrumentos, o bueno, eso es lo que creemos hoy, que no tenían instrumentos para ver planetas tan lejanos como Plutón, por ejemplo. O sea,
si hoy a lo mejor es difícil, visible que se vea Plutón y Neptuno, ¿cómo era posible que los sumerios, sin digamos la tecnología que tenemos el día de hoy, eran capaces de saber y conocer que existían, a lo mejor no con esos nombres, pero existían esos planetas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo es que, digamos, estas tablillas fueron traducidas? Que en realidad como tal no es una traducción, sino nada más es como una interpretación de las tablillas. Esto lo hizo un lingüista que de nombre Zecaria Sitchin. Este nombre o este apellido Sitchin es muy importante porque de ahí se derivan muchas teorías del origen de la humanidad. Ahora, Sitchin se supone que hizo la interpretación de estas tablillas. Y ellos, los sumerios, hablaban de leyendas que se supone que había un planeta que su forma de traslación, bueno, o sea, tardaba 3600 años. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos que le damos la vuelta al Sol en 365 días, pero se supone que este planeta tarda 3600 años en dar un giro al Sol, ¿no? Esto según es la traducción que hace Sitchin. O sea, no es, tampoco podría decirles que está confirmado o que así o sea, es. está confirmado porque, pero es una interpretación. O sea, no es como, por ejemplo, que hoy del inglés traduzcas al español. O sea, hoy una traducción a lo mejor la puede ser prácticamente 100% fiel del inglés al español. Pero ¿cómo podías hacer una traducción de un idioma y de escrituras que no conoces, ¿no? O sea, esto solamente es interpretación, ¿no? Tampoco podemos asegurar el 100% de esto, pero sí me gustaría que la gente que nos escucha, pues, como que abra su mente a todo lo que vamos a comentar ahorita, porque hay muchas cositas ahorita que les van a lo mejor sonar como ficción, pero son coincidencias hasta en lo católico. Sí. En lo que creemos y en lo que hemos oído hablar toda la vida, con cosas que les voy a platicar. Se supone que hay este planeta que les digo que tarda 3600 años en dar el giro al Sol, se llama Nibiru. Este planeta se supone que está habitado por nefilianos, que es una especie humanoide muy parecida a los humanos. Y se supone que ellos, su atmósfera tenía un problema muy parecido al problema de la atmósfera que tenemos hoy en día aquí en la Tierra. Nosotros ven que hay un hoyo en la capa de ozono que tenemos que, digamos, componer, o si no, pues la vida como la conocemos pues puede desaparecer. Hay un proyecto, según yo, que por Bill Gates, que lo que quiere hacer es que con partículas de polvo tapar como esa parte de la capa de ozono que se está abriendo, para no dejar pasar los rayos ultravioletas o del sol, porque eso sería pues, obviamente el término de la humanidad como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Tal vez a lo mejor habría otra especie o nos adaptaríamos o haríamos, no sé cómo existiríamos, pero ese es el riesgo que corremos y por eso te digo que hay un proyecto. Se supone que en Nibiru existía un problema muy parecido. ¿Qué pasaba? Se dice que al estar tan lejos, digamos, del Sol, obviamente por tardar tantos años en dar un giro, esto es obvio, entonces su órbita está muy lejos, ¿no? O sea, ellos orbitan muy lejos del Sol. ¿Qué pasa? Que se supone que el planeta era muy frío. Ellos necesitaban que los rayos del Sol fueran más fuertes. Entonces, ellos necesitaban hacer buscar un elemento que les sirviera para que los rayos del Sol al entrar en la atmósfera fueran más fuertes y se calentara más el planeta. Se supone que el elemento que ellos necesitaban era el oro. Y en un giro que estuvieron muy cerca de la Tierra, estuvieron buscando un planeta donde hubiera este elemento. Y coincidentemente, digamos, llegaron a la Tierra y encontraron en la Tierra un lugar donde había muchísimo oro, mucho oro. Este lugar es en el sureste de África, del continente africano. Se supone que había un yacimiento muy grande de oro. Se supone que ellos vienen a empezar a sacar este elemento de la Tierra, pero llega un momento en el que pues el trabajo ya
no lo quieren hacer ellos como tal, ¿no? Entonces mandan, se supone que mandan en ese momento a los Anunnaki, que son los seres que ya fueron los que hicieron el trabajo, digamos, duro de empezar a sacar este elemento del oro y llevarlo a su planeta. Después de muchos años, se supone que los Anunnaki se cansaron y ellos ya no querían trabajar. Entonces, ¿qué sucedía? Necesitaban a alguien o una especie que hiciera su trabajo, ¿no? Que hiciera el trabajo pesado, que hiciera el trabajo que ellos necesitaban. ¿Qué sucedió? Se supone que mandaron a Enki y a Nima. Entonces ellos al escuchar la propuesta, digamos, de los Anunnaki, de la gente que estaba trabajando, llegan a una conclusión y pues, obviamente era necesario hacer o crear un ser que fuera menor, digamos, de menor rango o menor que ellos para ser pues prácticamente sus esclavos, digamos, ¿no? Ahora dicen que se supone que Enki hizo experimentos con sus genes y con la especie más avanzada que había en la Tierra, que se supone que eran un chimpancé, que era el más avanzado que existía aquí en la Tierra, y se supone que hicieron un experimento con sus genes y con el chimpancé. Se dice, según se cree, que esta fue la creación del Australopithecus. Pero ahí les va una nota, o sea, como algo que una curiosidad. El Australopithecus, solo se han encontrado restos del Australopithecus al sur de África. No se han encontrado en otro lugar de la Tierra. Solo al sur de África. Ahí va una coincidencia. Se supone que los Anunnaki se establecieron en Mesopotamia, pero estaban trabajando al sur de África. Y se supone que el Australopithecus solo se han encontrado restos en el sur de África, en ningún otro lado. O sea, coincidencia yo no lo veo tanto como coincidencia, lo veo como algo muy extraño. Ahora, no le servía esta especie como tal porque no era pensante. Solo era como bárbaro. O sea, no era un ser pensante. No les estaba sirviendo para hacer. Sí, al final seguía siendo un ser instintivo, ¿no? Exactamente, no podían hacer el trabajo que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué hicieron estos seres o estos Anunnaki? Diseñaron otro ser con más fuerza, con más tamaño, y se supone que con un raciocinio, o sea, ellos ya podían pensar. Se cree que es la creación del primer Homo, que es del Homo erectus. Se supone que ellos lo crean, pero tenía una falla este experimento. No eran capaces de reproducirse por sí solos. Tenía que haber experimentos o las creaciones, o ellos solamente existían cuando los creaban. Ellos no podían tener relaciones sexuales y embarazarse y tener más crías, sino ellos en el momento en que morían desaparecían. Ellos no podían reproducirse y esto era un problema para la especie, porque tenían que estar trabajando en estar diseñando o haciendo este tipo de seres. Ahora, se supone que en la Biblia se habla de Adán, ¿no? Adán también no era capaz de reproducirse por sí solo. Se supone que por eso en la creación o en el jardín del Edén, Dios crea a Eva. Uh-huh. En este aspecto de que él no podía reproducirse, ¿no? Uh-huh. Necesitaba a alguien más. Entonces es por eso que crea a Eva. Se supone que Enki y Nima desarrollan otros prototipos de seres hasta que llegan a la creación del Homo sapiens. Se supone que ellos llegaron ya al momento en que crearon al Homo sapiens, donde ellos ya se podían reproducir, donde ya se podían crear por sí solos, digamos, y pues seguían con los trabajos. Ahora les voy a dar una nota también que se me hace una curiosidad. Se supone que la primera especie del género Homo, o el Homo erectus, se dispersó gradualmente por África, Europa y Asia. En América no hay vestigios de que existiera el Homo erectus. Entonces esto quiere decir que si existieron o su creación fue en Mesopotamia, sí es muy probable que se hayan ido a Europa, a Asia y a África.
¿Por qué? Porque se supone que ellos ya tenían un poco más de raciocinio, ya pensaban, ya tenían la forma de irse de ahí, a lo mejor. Sí, de Lo que establecer el Australopithecus no hizo en ningún momento. de hacer sociedad, ¿no? Ahora, hay otra nota. En el Ujú. Génesis 5:2, que esto es de la Biblia, dice: el día que Dios creó al hombre, a semejanza del Dios los hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Esto hace pensar que realmente Adán no era un solo hombre, sino Adán fue el nombre de la primera especie que creó Dios. Ujú. Aquí hay una curiosidad entre, digamos, lo que dicen los sumerios y lo que dice la religión católica. Se suponen en varios escritos también de los sumerios, hablan de una raza que se llamó la raza adanita, no Adán, sino la raza adanita, que fue la primer raza humana que existió en la Tierra. Como les comento, esto pues parece ficción, o pareciera ficción, pero pues a mí sí me hace Hay abrir bases como para lo que se habla, ¿no? mi mente y decir, wow, o sea, esto sí, o sea, está muy Muy extraño, pero hay muchas coincidencias. Y es que como tal, o sea, hay bases, no es como que alguien simplemente escriba y demás, o sea, hay demasiadas coincidencias en tablillas, como dices, y muchas otras cosas que también tuve oportunidad de estar leyendo, para que, como dices, estén, pues bueno, o sea, sea como algo que hay evidencia de ello, vaya. Ahora, ahí les va otro dato que todo esto que estás diciendo me hace pensar, y a toda la gente que nos está escuchando yo también les preguntaría, ¿no? Y si bien históricamente sabemos, y eso sí hay evidencia, hoy en día la paleontología y demás ciencias nos han ayudado a comprobar todos estos datos, que efectivamente los vestigios más antiguos de la humanidad se encuentran en estas zonas de África, porque recordemos que hace miles de años no existían los continentes como los conocemos hoy en día. Entonces, se supone que en la historia mundial, en la historia universal, se puede decir, el ser que conocemos como Homo sapiens llega a América por el estrecho de Bering. Y entonces, realmente, eso sí es una evidencia histórica que se ha comprobado que efectivamente los vestigios más antiguos están del otro lado del mundo, Sí, ¿no? En el viejo continente, por algo es el viejo continente. Eso es un hecho. Pero entonces aquí es donde entra como esta incógnita, esta curiosidad de decir, wow, sí será cierto también esto que... Es una posibilidad. O sea, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque también hay como mucha similitud con la Biblia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, o sea, y esto no es nada en contra de ninguna religión, y, o sea, yo no quiero que la gente piense que atacamos o algo. Sí, simplemente estamos dando datos y cada quien es libre de crear su criterio y creer o no creer en lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ahí hay evidencia y lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Ahora, yo creo que la Biblia se creó, ¿por qué? Porque la Biblia está creada pues por diferentes personas y en diferentes épocas, no en la misma época. Sí, claro. Entonces cada quien está o escribieron para su beneficio, ¿no? Para tener cierto control en la población, pero lo raro es que hay muchas similitudes entre lo que habla la Biblia y entre varias de las cosas que estoy comentando y que vamos a comentar más adelante. Sí, para no desviarnos del tema, porque a lo mejor ya nos metimos mucho a esta parte del origen de la vida como la conocemos, y el tema es extraterrestres. Yo platicaba con ustedes fuera de podcast y les comentaba, ¿no? Hay cosas extrañas en cuanto a la vida que conocemos como seres humanos, como terrícolas, y yo lo voy a poner sobre la mesa ahorita, que es el hecho de que, ¿por qué somos nosotros el único ser vivo que destruye su planeta? Y a lo mejor, por ejemplo, tú estás hablando de la posibilidad de que fuimos creados por alguien que venía de otro lugar fuera de la Tierra. Entonces, aquí a mí me hace pensar, y esto también lo quiero comentar, porque si se ponen a pensar, si somos una especie, el ser humano es una especie que destruye el ecosistema y la vida en la Tierra. Cuando nos salimos un poquito, o mucho yo creo, del ciclo de la vida que conocemos como la fauna y la flora que habita en nuestro mismo planeta. Por ejemplo, todos los animales, toda la naturaleza que conocemos comparte un ciclo de vida que se restaura, es como un ciclo, es como un círculo. Nosotros
no formamos como, creo yo, al menos es mi criterio, que no formamos como tal parte de una función en ese ciclo, pues de transición y de recuperación, por así decirlo, de los ecosistemas de nuestro planeta, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hoy en día sí estamos aquí y habitamos el planeta, ¿no? Pero hablando de extraterrestres, y yo creo que ahorita traes tú más datos, Aba, de esto, ¿no? O sea, hoy en día nosotros somos los que habitamos, pero también hay evidencia, creo yo, y a lo mejor ahorita vamos a hablar de eso, de que todas estas culturas antiguas, pues hay símbolos, Hay hay muchas señales, similitudes, exactamente, muchas y similitudes. hay muchos miles de años de diferencia entre la cultura mesopotámica y a Por lo mejor ejemplo, la cultura azteca. por ejemplo, ajá. Entonces ahí hay una brecha de tiempo Y de inmensa. miles de kilómetros también. Exactamente, exactamente. Cuando se supondría que en esos tiempos no existía la comunicación o la forma de comunicarnos como lo conocemos hoy en día, ¿no? A lo mejor el internet hoy en un segundo ya llegaste hasta el otro lado del mundo, pero en ese momento se supone o creemos que no había esa tecnología, ¿no? Ahora, esto fue como la Anunnakis, ¿no? Que podríamos creer o pensar que tal vez somos creación de seres extraterrestres, que a lo mejor el Dios que conocemos es algo así, un ser que a lo mejor no es divino, pero sí tiene más poder que el que nosotros tenemos, ¿no? Posiblemente. Sí. Ahora, hay otra raza en la que están muy familiarizados todos, estoy seguro, que son los reptilianos. Los reptilianos, no voy a profundizar tanto porque esto yo creo que podemos hablarlo en un podcast completo, pero quiero decir nada más que se supone que los presuntos reptilianos son criaturas humanoides que provienen de la estrella Alpha Draconis, en la constelación del dragón. Según los especialistas en el tema, estos aliens fueron los primeros habitantes de la Tierra. Se supone que los reptilianos eran o los Anunnaki son lo que hoy llamamos los reptilianos. Asociamos a los reptilianos con seres similitudes reptiles, no necesariamente serpientes, ¿no? Uh-huh. Algún tipo de reptil. Ahora, pensando en la historia de la Tierra, se supone que antes habitaban dinosaurios. Exactamente, también. Eso podría ser una coincidencia, ¿no? Porque hay vestigios, o sea, ahí se han encontrado restos de dinosaurios. Sí. Y se supone, y eso es real. Y esto es real, o sea, y esto no. Entonces, son reptiles. Exacto. Gigantes, de diferentes magnitudes, pero al fin de cuentas reptiles, ¿no? Ahora, se supone que ellos tienen características, pues, similares a los reptiles, como que están cubiertos de escamas, marrones o verdes, que sus pupilas son verticales como los reptiles, como las serpientes, que son ovíparos, se cree, muchas de estas cosas. Pero también, digamos, lo que se cree es que los reptilianos están entre nosotros y se encuentran en los círculos sociales más poderosos de todo el mundo. O sea, en pocas palabras, la gente que nos gobierna. Exactamente. Y no solo que nos gobierna, sino gente de países poderosos como Estados Unidos, Vaticano. Como el Vaticano, como Inglaterra, Corea. Muchas de estas cosas, ¿no? Existen hipótesis que pueden sonar a ficción. Bueno, realmente lo que voy a decir va a sonar a ficción, pero se cree que los reptilianos no nos quieren conquistar de una manera destructiva. Destructiva, exactamente. Ellos se supone que tienen un plan de 5,000 años para conquistar la Tierra. Entonces, y eso es algo que yo me preguntaba, si ellos tienen tanto poder, porque imaginen nada más los que nos están escuchando, simplemente, si ellos son capaces de viajar de un planeta lejano a nuestro planeta, es porque ellos tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Claro. Ahí ya no están ganando en eso. Si ellos son capaces y ya están aquí, ¿por qué no nos dominan o no nos esclavizan o conquistan, ¿no? Sí, y muy probablemente es por esta razón que nosotros pensamos como humanos. Exacto. Como nos conocemos a lo largo de la historia, en todas estas civilizaciones siempre existió un faraón, siempre existió un rey, un emperador y hoy en día un presidente. Entonces, siempre la historia del ser humano, como lo conocemos, siempre hemos estado ante una figura con pues, más poder que nosotros, que nos gobierna. Entonces a lo mejor por eso pensamos que una raza superior nos va a conquistar y nos va a someter, pero
hay que abrirnos a la posibilidad de que probablemente si existe otra especie, otra raza que no sea terrícola o terrestre, no piensa necesariamente No como piensan nosotros. como humanos, exactamente. Ahí les va una nota, una curiosidad. Desde Ningishida, que es un dios de Mesopotamia, pasando por Kukulcán en los mayas, Quetzalcóatl en los aztecas, los nagas en la India, los capas o demonios en Japón, el dios egipcio, Sobek, no sé, hasta la misma serpiente del jardín del Edén, todos son representados por serpientes o Sí, reptiles. Entonces, ahí esa es una curiosidad bien grande. ¿Cómo es posible lo que decíamos hace un momento? Es que a tantos miles de kilómetros y de años, ¿cómo es posible que haya tanta similitud en tantas civilizaciones? Y digamos que son las civilizaciones primeras de la Tierra, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy extraño. O sea, eso es lo que te hace pensar que, pues muy posiblemente sí existían dioses, o lo que a lo mejor le llamaban dioses, pero no eran una divinidad, sino eran gente con más poder, o seres con más poder, con más tecnología, con más conocimiento, con características distintas a la de nosotros. Ahora se supone que en la Biblia representan a la serpiente como, digamos, como la mala. Uh-huh. La serpiente fue la que les dio la manzana y les dijo, coman de esto, y de ahí Dios se enfadó porque dijo, de aquí no tenían que comer, y se supone que los destierran. Pero en otras civilizaciones o en otros escritos se cree que la serpiente está representada como la sabiduría, un ser que nos presentó su inteligencia y nos dotó de su sabiduría. Pausa, ahí. Si dejamos de ver esta parte religiosa de creencias católicas, y tú estás hablando de que la serpiente funge una función de sabiduría relacionado con lo que dijiste hace ratito de los Anunnaki, entonces porque se supone que la figura de la representación del fruto prohibido en realidad es la sexualidad. El fruto prohibido entre Adán y Eva es la sexualidad y el momento en el que se reproducen. El catolicismo nos dice que ese es el pecado, pero si tú estás mencionando que es una figura de sabiduría, hace ratito dijiste que los Anunnaki crearon al ser humano para que él pudiera reproducirse. Entonces, a lo mejor esa fue la sabiduría que ellos nos dejaron, ¿no? Es que ahí es donde digo que entran muchas... de ser autosuficientes. O sea, muchas cosas que dices, híjole, tal vez sí pueden ser ciertos. O sea, tal vez esto que leí o que estoy viendo puede ser cierto. La verdad es que durante la investigación yo ya sabía muchas cosas porque me interesa mucho este tema. Sabía varias cosas, pero investigando la verdad es que... digamos que yo me acerqué a esto por un amigo que hace muchos años me platicó de una banda que le gustaba mucho, y digamos que los discos que la banda va haciendo tienen como enlaces y hablan del futuro, del pasado, y en uno de los discos se enfocan mucho en estos seres reptilianos y todo este tipo de cosas, y ahí fue cuando yo dije, a ver, ¿qué es esto? Y empecé a investigar y me interesó mucho, ¿no? Ahora, una otra curiosidad de esto de las serpientes o de los reptiles: la sala de audiencias del Vaticano, y esto lo pueden buscar de verdad, así como tales, los que nos están escuchando, busquen la sala de audiencias del Vaticano. Se encuentra pues obviamente en el Vaticano, es la sala donde, digamos, el Papa da, es como un teatro, digamos, donde hay pues muchos asientos y está un podium, ¿no? Pero si ven las fotos, hay una parte en donde si toman la foto desde el fondo de la sala hacia donde está, digamos, el podium, de verdad que se ve como si fuera una serpiente, como ojos de serpiente, como colmillos. Se ve muy extraño, o sea, se ve bastante extraño. Se llama la sala de audiencias del Vaticano. Uh-huh. Lo voy a subir también a las redes sociales para que la gente que nos está escuchando lo vean y se den cuenta de que también tiene similitudes y de verdad parece una serpiente. Ahora, esto podrá ser un aviso nada más, o sea, como ¿qué será? O sea, puede ser que simplemente nos están dando como señales, o sea, como para que nuestro subconsciente vaya entrando esta imagen de... Ahora, por ejemplo,
los reptilianos, o sea, tiene una época de, no sé, ¿qué serán? ¿20 años? Sí. 20 años para acá, que el tema se explotó, o sea, fue un boom, los reptilianos. Sí. Ahora, lo platicaba yo y lo platicábamos fuera de podcast, que yo les decía que se supone teorías conspirativas dicen que los videojuegos y programas y demás cosas lo que están haciendo es soltarnos como información a cuentagotas, como preparándonos para algo. Eso se cree. Ahora yo te lo decía, imagínate qué pasaría, o que los que nos están escuchando, qué pasaría si el día de hoy, por ejemplo, salieran a decirnos, sí, nos crearon extraterrestres. Que el Vaticano saliera y dijera, sí, este es el verdadero origen de la vida, ¿no? Nosotros somos creados por extraterrestres. ¿Qué pensaríamos todos? ¿O qué pasaría? No, pues se derrumbaría todo lo que conocemos como tal se derrumbaría por completo. ¿Por qué? Porque entraríamos como en un tema de que nos engañaron toda la vida, ¿no? Uh-huh. De que todo el tiempo todo lo que nos dijeron fueron mentiras. Entonces, imagínate, una noticia no creo que pueda ser dada de esa manera. No. Entonces, lo que sí existe, por eso es lo que las teorías creen, es que nos están soltando a cuentagotas la información. Como tú lo acabas de decir, ¿no? En este tipo de películas, videojuegos, series que vemos hoy en día, de cierta forma es como abrirnos a las posibilidades de que tal vez existan pues esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, que tal vez ya no sea tan descabellada una noticia en algún momento. A lo mejor ya en algún momento si pasara dirías, bueno, pues ya más o menos yo ya sabía, o sí, estoy seguro, yo estaba seguro de que era así, sí, ¿no? O sea, por eso se me hace como un poco raro, ¿no? Este tema. Ahora, voy a entrar a otra raza que se supone que es derivada de los reptilianos, son los grises. Esta es la especie más común, se supone que con la gente contactada, la gente que ha tenido contacto o un contacto del tercer tipo, o que han sido que se los llevan en sus naves, los abducen o algo así. Prácticamente todos platican de seres grises con forma humanoide. A lo mejor se cuenta, digamos, las características de esta raza de los grises. Se dice que son grises, de color gris. Se dice que los ojos son largos, son como rasgados, largos, grandes. De cuerpos delgados. De cuerpos muy delgados. Que las extremidades, se supone que los brazos son más largos que los de nosotros. Y se dice que la estatura promedio de ellos es de aproximadamente 90 a 1,30 m. O sea, son muy bajos, ¿no? Eso se dice y se cuenta de la gente que ha tenido contacto, se supone, con este tipo de seres, ¿no? Ahora, se cree que estos seres se transportan en ovnis, o sea, en los platillos tradicionales que nosotros conocemos o hemos visto que la gente cuenta. Se supone que estos seres viajan en estas naves. También se dice que ellos no son capaces de hablar, que ellos no tienen boca. De hecho, yo les decía, si ustedes hasta en el WhatsApp mandan un icono de un alien, el icono del alien que sale es como el que estoy describiendo ahorita, un gris, un ser gris, ¿no? Y yo creo que todos conocemos en la cultura popular este ser. Ajá. Es como el ser más común, ¿no? Se supone que ellos no pueden hablar, no tienen boca, pero se comunican telepáticamente. Ahora, se supone que ellos son tan avanzados que no necesitas saber tu idioma. Con el simple hecho de comunicarse telepáticamente contigo, pueden transmitirte lo que quieren que sepas sin saber tu idioma. O sea, esto parece ficción, pero se supone que así es. Ahora, ahí les va el que se cree que fue el primer contacto documentado con estos seres. Uh-huh. Se supone que en el año 1947, el 2 de julio específicamente, un objeto desconocido se estrelló en el rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Después del impacto, se supone que fueron a buscar, digamos, este objeto, los estadounidenses, y vieron que había una nave. Se cree que en este choque que hubo, se tuvo el primer contacto
con ¿Un gris? con un, más allá, digamos, de solo un contacto a lo mejor como de abducción, sino un contacto ya inteligente, en el que los humanos o el ejército estadounidense se pudo comunicar con una especie extraterrestre. Se supone que ellos llegaron a un acuerdo, se dice, esto nada más es una hipótesis, no es nada comprobado, pero se dice que tuvieron este contacto. Y este contacto los llevó a llevar o mandar a más de 10 tripulantes humanos a un planeta llamado Serpo, de donde se supone que provenían estos seres que se estrellaron. Se cuenta que en ese planeta los humanos que llegaron cuentan que no había gobierno, no existía un gobierno, existía una como organización que brindaba todo lo necesario a su población. Comida, todo lo que necesitaban. No existía el dinero, no existían las armas, no existía la guerra, no existía policía. Vivían en un planeta civilizado completamente, ¿no? Y a ver, pausa otra vez. Entonces tú estás diciendo lo que yo dije hace ratito. Exacto. Que probablemente nosotros pensamos como humanos porque estamos regidos bajo un gobierno, bajo guerras, bajo poder. Y si es una civilización mucho más avanzada tecnológicamente, intelectualmente, espiritualmente, etcétera, probablemente si nosotros abrámonos a la posibilidad, sí, claro, de que si nosotros como seres humanos, como seres vivos, trascendiéramos a un nivel de conciencia, claro, mucho más grande, tal vez podríamos llegar a algo así. Ahí te va. Ahorita te voy a hablar de otra especie, otra raza que habla muy específicamente de esto que estás diciendo. Nada más quiero dejar ya aquí por cerrado que se supone que cuando regresan, digamos, después de más de 10 años, me parece que, digamos, en este intercambio, digamos, cultural, podremos llamarlo de alguna manera, se supone que cuando ellos regresan con mucha información y se cree que el salto tecnológico tan grande que ha habido de los años, no sé, podría aventurar a lo mejor de los años 60, 70 a esta época, ha sido un salto gigantesco en tecnología. Yo no demerito el trabajo ni la inteligencia del ser humano, porque yo creo que sí, el ser humano es muy capaz, pero sí creo que existe un salto tecnológico, y el que siempre me ha preguntado del cómo o por qué o cómo sucedió, tan grande digamos, en tan poco tiempo, ¿no? Sí, y es extraño. Eso, fíjate que yo también me lo he preguntado, y si se ponen a pensar las personas que nos están escuchando, bien sabemos que a lo mejor gente que nos escucha, que ya es más grande, a lo mejor tiene padres o tuvo padres o abuelos que vivieron a principios de los años de 1900 a 1950, y esa brecha de generación no avanzó tanto como lo que estás diciendo. A lo mejor de los años 60 o 70 hasta los 2021 que estamos, sí es un avance tecnológico brutal en la historia, sí, claro, del ser humano. Es extraño para mí cómo pasaron miles de años y cómo en 50 años, o sea, hoy tenemos tecnología que hace 50 años, a lo mejor era cuando veíamos películas como Volver al Futuro en los 80s, veíamos muy difícil a lo mejor hablarle a un aparato y que nos pusiera la televisión, claro, y hoy lo tenemos. Sí. O sea, hoy tenemos ese tipo de tecnología. Entonces, sí es algo extraño. Es algo extraño. Es una incógnita. Ahora, sí, ahorita que están diciendo y soltando toda esta información, me brinca mucho una duda. Si nosotros, bueno, si el humano fuera capaz en 200 años, en 100 años, 300 años, no sé, en N cantidad de años, de poder ir de un planeta a otro, y nosotros pudiéramos ir a lo mejor a un lugar deshabitado como Marte, ¿no te suena que podríamos replicar lo que estás diciendo que hicieron los Anunnaki? Es que, sí, claro. Ahora, hay otras teorías más, también teorías de ficción o conspirativas, en las que dicen que muy posiblemente los extraterrestres están cuidando que nosotros no nos vayamos de aquí, porque nosotros somos, se supone, que la raza más destructiva que existe en todo el universo. Entonces, ellos lo que están haciendo es cuidar que no lleguemos, porque yo te lo aseguro, si nosotros llegamos a un planeta, el que sea, estoy seguro que vamos a querer dominar ese planeta. Porque sí, y de hecho es lo que me está generando mucho, no sé,
en mi cabeza el pensar, si estás hablando que tienen una conciencia más grande, que no necesitan de regirse por alguien, Por un gobierno. exactamente, que se provee de comida, se provee de todo lo que se requiere. Si el humano llegara a otro planeta, llegaría prácticamente a destruir y solamente a obtener lo que necesita, porque seamos honestos, el humano es así. Si necesita algo, ve la manera de conseguirlo y va a pasar por sobre quien tenga que pasar. Sí, claro. Desafortunadamente estamos... Si entre nosotros somos así. nos destruimos, ¿qué no seríamos capaces de hacer con otra especie, no? Exactamente. La verdad sobre es que todo si eres más grande que esa especie, digo, muy probablemente se pisotearía, ¿no? Y eso estarías hablando de algo ya que a lo mejor es lo que te digo, me está haciendo mucho boom, que si esto hicieron los Anunnaki, bueno, en un... Se crea. Ajá, ¿no? En un supongamos que esto es verdad y demás, si nosotros fuéramos a otro planeta, prácticamente sería lo mismo. Entonces, aquí ya entra, bueno, en mi cabeza entra un poco más de otra raza que ahorita vas a mencionar, pero me está generando mucho boom esa idea de qué haría el humano en otro planeta. Sí, la verdad es que está complicado. Y antes de cerrar nada más de lo de los grises, quiero comentarles algo, también una curiosidad. En el año 1961 ocurrió, se supone, que la primera abducción documentada en todo el mundo. Esta fue la historia de Betty y Barney Hill en Estados Unidos. Esta historia, digamos, no tomó tanta relevancia en su momento porque son los años 60 primeros, ¿no? Y se supone que esta pareja era una pareja interracial, mujer blanca con hombre negro. ¿Qué pasaba? El hombre negro pues, no tiene valor lo que dice, ¿no? Entonces se supone que en 1961 hubo una abducción a estas personas. Se supone que ellos iban en la carretera. Llegaron a un punto en donde vieron una nave, bueno, lo que ellos creían que era una estrella, pero era una nave, y más adelante los intercepta, y de ahí ellos no recuerdan absolutamente nada, hasta 3 horas después que se dieron cuenta que, digamos, ya estaban en el carro otra vez, pero ya habían pasado 3 horas desde que ellos recordaban, o sea, del último recuerdo. Entonces resulta que para saber qué fue lo que sucedió, como ellos no recuerdan nada, supone que se someten a sesiones de hipnosis y de regresiones. Esto es ya también un tema, digamos, a lo mejor para otro podcast, pero hablan de regresiones, y en las regresiones cuentan ellos que tuvieron contacto con gente, bueno, con seres grises, a lo que le llamamos los grises. Pero ahí les va la curiosidad que se me hizo un boom en la cabeza. Fue que se supone que Betty en una de sus regresiones comentó que los seres le mostraron de dónde venían, porque se supone que ella les pregunta ¿de dónde vienen ustedes? Y se supone que ellos le muestran un mapa que ella comenta que era diferente, digamos en sus características. El día de hoy podemos decir que ella comentaba que era un mapa tridimensional, pero en su momento no existía en un mapa tridimensional, entonces no podían explicarlo. Ajá, exactamente. Entonces se supone que Betty dibuja un mapa y 20 años después de que dibuja ese mapa, hasta después de que la ciencia y la tecnología avanza, descubren un sistema que es muy parecido al dibujo, que se llama Zeta Reticula o Zeta Reticuli, que es un sistema estelar binario amplio y en la constelación austral de Reticulum, situado a 39.5 años luz. Para que se den una idea, un año luz es más de 9 billones de kilómetros el año luz. Entonces, ¿cómo es posible que haya hecho un dibujo prácticamente idéntico a un sistema que encontraron 20 años después? Ella no podía haber inventado a lo mejor algo así porque no existía en ningún libro, no existía en ningún lado, o sea, simplemente no existía. No existía. O sea, ¿cómo es posible que ella tuviera esa información? Esto es lo que le da, digamos, una veracidad a esta historia. Se supone que es, digamos, la historia que podríamos creer que es la más real o verídica que ha existido. ¿Por qué? Por esta evidencia, ¿no? Esta evidencia a los científicos les dio un boom, porque dices, ¿cómo es posible? O sea, no,
sería prácticamente imposible, a menos de que realmente tuvo contacto con seres de otro planeta o de otro sistema, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que decías hace ratito, ¿no? De estos soldados de Estados Unidos. Que tú me contabas de esa historia que fueron 10 años los que estuvieron... Pues lo que les comentaba ahorita, se supone que ellos estuvieron en el planeta Serpo. Eso Ujú. lo pueden buscar, la gente que nos está escuchando. Obviamente no van a encontrar documentos oficiales, Claro. pero ahí les va esto, que quiero que la gente también sepa. O sea, ¿cuántas cosas no nos ocultarán? O sea, Sí, claro. Y espérame, justamente eso iba a decir. Se supone que existió en esta área de Nuevo México el área 51, ajá, que ahorita se supone que ya no, según, ya no existe, se supone. pero, bueno, se supone, no Ya lo es el área sabemos. 52 ahora. Pero a lo que me refiero es que, hablando de este salto tecnológico en esta brecha de tiempo en los últimos, ¿qué te gusta? ¿50 años? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que sí ha habido un contacto extraterrestre con el ser humano que conocemos, que somos nosotros? Si de verdad hay personas que han tenido ese contacto, a lo mejor son personas que han sido elegidas para tener esa información e irnosla soltando de a poco, porque justamente a mí me hace pensar eso. O sea, creo que para mí, yo siempre me ha gustado pensar científicamente y esto me mueve mucho. Sí, claro, a mí porque, también porque todo lo que conocemos tecnológicamente hoy sí ha sido un salto abrumador. ¿Y por qué no pensar en eso, no? O sea, yo en algún momento, y a lo mejor podría ser tema de otro podcast, tú me contaste y yo me metí mucho a ver, me acuerdo que habla, en la religión se habla de los tres, las tres profecías de la Virgen de sí, Fátima. de Fátima. Y ahí se supone que habla sobre que hay se supone que hasta ahorita, y digo, no me voy a meter mucho a eso, pero se supone que hasta ahorita se han revelado dos profecías, de las cuales no lo voy a mencionar ahorita, igual búsquenlo y tal vez en algún tema momento bien interesante. Lo vamos a poner sobre un podcast, pero se supone que las primeras dos profecías se han cumplido tal cual han sido escritas, y se supone que la tercera era un secreto que nadie podía descifrar hasta, se supone que hace pocos años ya se pudo revelar o descifrar. Que solamente el hombre, el papa, algo así, elegido, ¿no? que hablara los 7 idiomas, algo así era, podía descifrar la última profecía. Y se cree que el papa Juan Pablo fue quien descifró esa información y se la pasó a Benedicto. Y se supone que ellos son los únicos que han sabido de eso, pero nadie ha hablado de esa profecía. ¿Por qué? Porque posiblemente hablan teorías de que es el fin del mundo, ¿no? Sí, ahora digo, eso es muy a lo mejor es tema de otro, de otro podcast, y lo podemos tocar en otro podcast. Pero a ver, regresándonos a lo que decíamos hace ratito del Vaticano y de toda esta posibilidad de que haya información que no ha sido revelada como tal hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que realmente, si todo lo que estamos diciendo tenga cierta o mucha veracidad? Ahora, ¿qué pasaba antes cuando se decía de alguna teoría o alguien decía algo, una hipótesis de algo que no estaba comprobado hasta ese momento, ¿no? Se le tachaba de loco, se le tachaba de N cantidad de cosas e incluso llegó a costar vidas, llegó a costar muchísimas cosas el conocimiento. Ahora, ahorita, en esta actualidad, no creo que podamos hablar de la misma situación. Sin embargo, obviamente se les tacharía de locos. Claro. ¿no? Y toda esta cantidad de información que tú estás encontrando o que estamos encontrando y vimos y compartimos, es información que no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque como tal no hay alguna forma de comprobarlo. Lo hablábamos en otros podcasts. No porque no lo podamos comprobar en este momento no significa que no sea verdad. Sí, claro. Sino que queda como ahí como una creencia, como algo que podría o no podría ser. Y en algún momento tal vez vamos a tener la forma de medir las cosas, la forma de poder comprobar todo esto que se está diciendo. Pero al final no podemos desacreditar
cosas que tenemos evidencia como tal, lo dijiste desde un comienzo. Hay tablillas, si ustedes se meten un poco a investigar, van a encontrar mucha información de estas cosas Claro. que les estamos comentando. Entonces, solamente decir que no es cierto sería desacreditar toda esta información, toda esta este antecedente que existió. Pero, ¿por qué? Porque sí, como lo comento, o sea, sí hay un tema científico que respalda ciertas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Ahora, retomando todo lo que hemos dicho, a mí me mueve ahorita una palabra que es la evolución histórica del ser humano. O sea, si te pones a pensar, y ahorita que hablabas de esto, Skoll, a lo largo de la historia del ser humano se supone que pues el ser humano fue evolucionando, y no hablo como tal de una evolución desde un Homo erectus, Sí, claro. sino por ejemplo, a lo mejor el ser humano, no sé, de la antigua Grecia, los pensadores de la antigua Grecia, etcétera. Por ejemplo, lo que decías ahorita, ¿no? Galileo Galilei hablaba de un sistema solar y lo mataron por hablar de ciencia, ¿no? O sea, lo hicieron beber la cicuta y eran temas que no se podían tocar porque se contraponía a las creencias populares, y al poder, ¿no? que tenía, digamos, la religión, clero, o la iglesia en ese momento, ¿no? Entonces, ahora, hablando sobre que los reptilianos han tenido estas posiciones de poder, a lo mejor es una preparación, como bien dices, ¿no? O sea, a lo largo de la historia nos hemos ido preparando para algo más grande. Puede ser. Porque, por ejemplo, en el catolicismo se habla de la ¿cómo se dice? De trascender. Claro. O sea, se supone que lo que nos dicen las diferentes religiones, y no solo el catolicismo, quiero aclarar aquí. Yo lo digo porque por tradición yo lo soy, pero la mayoría de religiones, y creo que todas, hablan de una trascendencia espiritual. Claro. Entonces, ¿por qué no pensar que tal vez esa transición sea a lo que nos están preparando o no a lo largo de la historia? Porque, por ejemplo, volviendo al tema de las culturas antiguas, lo que decíamos, ¿no? Si realmente el ser humano tuvo una transición, y es algo que no mencionaste hace ratito, de todas estas figuras de, por ejemplo, Quetzalcóatl, que era la serpiente desplomada. No, pero por ejemplo, la forma en cómo se cuenta que se fue. Es que ahorita voy a... Sí, no. Es pero extraño, cuéntalo. O sea, es extraño, porque, o sea... no, es que sí, bueno, vamos a tocar ya, vamos a entrar en este. Nada más déjame hacer una nota rápida. Como tal, aquí también es importante lo que mencionas. Si es una preparación, como tal, incluso las propias religiones han ido modificándose. De a poco a poco se ha ido modificando. Estamos hablando simplemente de que la católica existía el viejo y el antiguo y el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, ¿no? Entonces se me hace importante ahorita mencionarlo porque, como dices, sí, y también hay algo que me hace como que clic ahorita que lo mencionas. Si es una preparación que se suponía que tenía de 5000 años, entonces estás hablando que, como dices, a cuentagotas se está dando cierta información, se está haciendo ciertas modificaciones para en algún momento llegar al punto en el que ellos, a lo que se está preparando, ¿no? Y en esta parte es lo que se me hace muy interesante, y como dices, pero al final el hecho de decir y de estar sobre el mismo punto de trascender es algo que se me hace muy importante. Sí, ahora, por ejemplo, ahorita que dijiste esto de Quetzalcóatl, la mayoría se supone que de estas deidades, digamos, dioses, desaparecieron en algún momento. Voy a hablar de Quetzalcóatl, que es pues lo que más hemos escuchado, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Nosotros aquí en México, digamos, en nuestra cultura, se habla de que Quetzalcóatl desapareció en algún momento. Pero hay historias en donde dicen que Quetzalcóatl se elevó al cielo, explotó y desapareció. Yo me preguntaba, después de toda esta investigación, decía, ok, ¿y qué tal si esa explosión en realidad no fue una explosión? Ellos hablan de que se elevó, pero tal vez se elevó en una nave o en algo, y la explosión simplemente fue, digamos, el impulso de esa nave, ¿no? Para desaparecer. Entonces es extraño, o sea, es extraño porque se supone que ellos creían que Quetzalcóatl iba a regresar. ¿Por qué creían que iba a regresar? Según los textos, bueno, las tablillas sumerias hablan de que cada 3600 años que el planeta se encuentra cerca de la Tierra, los dioses regresaban a la Tierra. Entonces, ¿por qué no creer
que si los aztecas esperaban a que Quetzalcóatl regresara, pues ¿por qué no pensar que a lo mejor ellos sabían que estos seres se iban y en algún momento iban a regresar, ¿no? Ahora, quiero hablar del último, digamos, raza que existe, digamos, que conocemos, que estos son los nórdicos o anteriormente llamados pleiadianos. Esta es la raza extraterrestre que me parece mucho, mucho más interesante que todas las anteriores. ¿Por qué? Porque se habla que esta raza es la más parecida a nosotros, a los humanos. Se dice que ellos miden más de 1,90 y que en su mayoría son mujeres. Se habla que todos son nórdicos, blancos y con barbas muy extensas. ¿Qué pasa? Se supone que ellos no han tenido contacto prácticamente físico con ninguna persona. Sus contactos son mediante telepatía o sueños. Algunos creen que vienen de otra dimensión, porque el contacto, como les digo, no es físico. El contacto es mediante telepatía en la mente o en sueños. Se dice que ellos son unos seres con una conciencia muy elevada. Ellos no generan guerra, ellos no crean guerra. Al contrario, ellos buscan el equilibrio y cuidar el planeta. Se cree que los contactos que han tenido o la gente que ha tenido contacto con estos seres lo tienen por una razón en específica, y hace un rato lo contabas. Tal vez la gente contactada tiene un trabajo en específico, dar este mensaje de conciencia. Se supone que ellos quieren enseñar su sabiduría y llevarnos a un plano espiritual elevado para trascender, para no quedarnos nada más aquí donde estamos. Las historias señalan que estos seres solo quieren ayudarnos. Ellos en ningún momento se llaman o se nombran como los buenos, porque ellos no hablan de un bien ni un mal. Simplemente ellos quieren crear conciencia en la gente. Pero lo que me parece aquí más extraño, porque como lo decías hace rato, Deb, como humano creemos que conquistarnos sería como lo mejor que pudieran hacer, ¿no? Porque eso estamos acostumbrados. Yo me preguntaba, si ellos tienen tanto poder, ¿por qué? Si ellos quieren acabar con las guerras, si ellos quieren acabar con tantas cosas, ¿por qué no vienen ellos y hacen ese trabajo, no? O sea, yo me lo preguntaba. Y en todo lo que he investigado y la gente que ha sido contactada, lo que ellos dicen es que estos seres, su trabajo no es interferir, simplemente es darnos esta sabiduría. Y nosotros somos libres de elegir lo que queramos. Ellos llaman que nosotros tenemos libre albedrío. Se refiere a igual en la religión católica, que nosotros somos libres de decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces ellos se supone que ellos no se meten, simplemente nos quieren dar esa sabiduría para trascender, para llegar a un nivel espiritual mucho más grande. Y yo voy a entrar en un tema así que me parece muy, muy, muy bueno. El hecho de que este tema espiritual lo hemos descuidado muchísimo. Si nos damos cuenta, o sea, el día de hoy, tal vez por la pandemia, hemos recuperado un poco este tema de lo espiritual, de creer, de sentir. Pero anteriormente a lo mejor nuestra forma de vida, el estar trabajando, el estar con tantas actividades a veces, tal vez el plano espiritual se nos olvida. Pero muy posiblemente este tema del plano o del tema espiritual es mucho más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque se supone, hay hasta no ciencia, sino por ejemplo el Reiki, que es más un tema más espiritual, un tema más de energía, que se supone que ayuda a curar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no creer que tal vez sí estos seres sí nos han contactado para esto? Mucha gente cuenta no de abducciones, sino de sueños. Es más, yo hasta conozco gente que me ha dicho, ¿qué crees? Soñé con extraterrestres, soñé que me agarraban de la cabeza, soñé que estaban alrededor de mí. Y yo a veces me pregunto, ¿y si no son sueños?
hemos soñado en algún momento. Y es algo que existe. Si lo hay es porque lo existe. Y es una experiencia que todos hemos tenido. Ahora, solo quiero dar un dato rápido para la gente que nos está escuchando. Hace rato hablábamos de civilizaciones, ya mencionamos a la cultura maya, a la cultura azteca, a la cultura mesopotámica. Se nos escapó a lo mejor la China, por ejemplo. China, sí, pero que también sus dioses eran dragones, o sea, Ajá, reptiles al final de cuentas. Yo les voy a decir algo que también es real. Yo tengo imágenes de, como tú bien decías, de estos tablillas. Hay imágenes de todas estas civilizaciones que tienen cientos y miles de años de diferencia entre una y otra, y también geográficamente hablando, en donde hay figuras tal y como son los grises. Hay figuras que, por ejemplo, la cultura olmeca. Sí. Es aquí en México, la cultura olmeca se dice que probablemente, a lo mejor la gente de otros países que no esté muy familiarizado, los olmecas eran personas, se supone, de estaturas bajas. Con cabezas grandes y ojos también grandes, tal como lo describíamos a un ser gris. Entonces, la cultura popular aquí en México, pues se cree que eran las personas que habitaban en esa cultura, pues eran los olmecas, etcétera. Pero pues se dice que probablemente se piensa que pudieran no ser humanos, pudieran ser grises. Y en las diferentes jeroglíficos y tablillas también de las diferentes culturas que hemos mencionado, aparecen estos seres con muchas similitudes. O sea, no exactamente tallados igual, pero son seres igual, bajitos, con cabezas grandes, con ojos grandes. Entonces, eso también yo lo preguntaría a ustedes que nos escuchan, ¿no? ¿Qué explicación le podríamos dar a eso? Que está evidenciado que no lo hizo una persona hace 100 años. Tiene muchos años, tienen miles de años. Y eso es increíble. Para mí también es de cierta forma, una evidencia de que alguien trató de transmitir que si ellos están dibujados en estos vestigios de estas culturas, es porque obviamente era algo importante. Entonces yo no lo podría simplemente ignorar, porque para mí sí es una evidencia de algo que a lo mejor hoy en día no sabemos. Ahora, ¿sabes? Ahorita que dijiste eso, en la investigación, yo me preguntaba, ¿por qué en tablillas de arcilla dejaron todo? O sea, por ejemplo, los sumerios, ¿por qué en tablillas de arcilla? Si ellos a lo mejor eran tan avanzados, ¿por qué en tablillas de arcilla? Pero después me puse a pensar, el día de hoy con la tecnología que tenemos, por ejemplo, en una computadora, imagínate que existiera un borrado de datos general en todo el mundo, hasta ahí desaparecería la información. Entonces a lo mejor ellos dejaron estas tablillas pensando en que iban a trascender por muchos años, por miles o cientos de años. Porque esto se me hacía muy extraño, o sea, esto del por qué en tablillas, o sea, por qué si eran tan avanzados, ¿por qué en tablillas, no? ¿Por qué dejarlo así? Uh-huh. Pero pues esa podría ser una de las respuestas. Ahora, quiero pues ya ir cerrando, digamos, este programa, que la verdad es que se nos ha ido pues bastante rápido, porque ha sido, podríamos aventarnos 4 horas de programa, pero pues no queremos hacerlo tan largo, porque podríamos hacer una segunda parte hablando de ya específicamente de cada raza, de Anunnaki, de reptiliano, de grises, de pleiadianos, que me parecería sería bueno un tema de puros pleiadianos para saber y conocer a los contactados y cuáles son esos mensajes que ellos nos quieren dar, ¿no? Para generar esa conciencia y alcanzar un nivel espiritual mucho más avanzado del que tenemos el día de hoy, ¿no? Ahora, mencionas algo que se me hace muy interesante y no dejo de pensar en esto. El hecho de la palabra trascender, ¿no? Lo que decías de los nórdicos. Entonces estamos hablando que aquí el alma jugaría un punto muy importante en esto, ¿no? Sí. Es un tema a lo mejor para otro podcast, porque sí, el alma se puede decir de muchísimas cosas, ¿no? No podemos hablar solamente de esto, sino de muchas otras cosas, pero creo que jugaría un papel muy importante. Y es como dices también, Dev, me sigue haciendo mucho ruido esto del hecho de
pensar que muchas de las religiones o muchas de las cosas coinciden con esta parte de trascender. Incluso si dices que Quetzalcóatl se elevó y explotó y desapareció, ¿por qué no pensar que a lo mejor se hizo uno con el todo? Suena bien ¿También? fumado, yo sé que suena muy, Sí, muy fumado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no trascender en vez de simplemente irte a otro lugar? Y estamos hablando como tal que probablemente en este hecho de trascender, como dices, de los nórdicos, no necesitaríamos una forma física, sino que simplemente seríamos algo más que solamente un cuerpo físico. Y es que se dice que la creencia es que Quetzalcóatl trascendió, desapareció y se espera su regreso. Es como al un igual Mesías. que Jesús. Exacto, es al como... igual que Jesús. Exactamente. En es como diferencia a un lo mejor Mesías. culturas o religiones, pero al final de cuentas es el mismo punto, Ujú. ¿no? Igual nosotros como Sí, porque, católicos seguimos exactamente, esperando, digamos, el regreso regreso. de Jesús, ¿no? Del Hijo de Dios. Y también se habla en la cultura, bueno, en el catolicismo que él desaparece, ¿no? Al tercer día. Exactamente. Entonces, también. si ponemos esto sobre la mesa, digo, a lo mejor todo tiene que ver, ¿no? Sí, todo claro. de lo que hemos hablado en toda esta temporada, portales dimensionales, tal vez la muerte, la vida, la vida extraterrestre y terrestre, todo esto La vida después de la muerte, Ajá, reencarnaciones. exactamente. Otro programa podríamos hablar o buscar cuál es el sentido o qué quieren de nosotros. O sea, si ellos son tan avanzados, estos seres, por ejemplo, los reptilianos, ¿qué quieren de nosotros, no? Sí. ¿Qué es lo que realmente buscan? ¿Por qué están aquí, no? Hay muchas teorías que hablan que buscan... Hay una teoría muy rara, bueno, hay una hipótesis muy rara que la voy a comentar rápido, que se dice que los reptilianos, ellos no trascienden porque no tienen alma. Ellos en el momento de morir desaparecen. Entonces ellos están buscando la manera de tener un alma para trascender y para seguir, digamos, existiendo. Eso es lo que buscan de nosotros. Y se me hace muy raro porque en los pleiadianos en una parte hablan que ellos nos quieren enseñar a utilizar el alma, porque el alma es la única forma de defendernos del mal. Entonces, ahí hay como una similitud o alguna coincidencia que pues está medio rara, pero pues también está interesante, ¿no? Ahora, lo que les decía, yo quiero ya ir cerrando este tema. Y nada más quiero hablarles de un tema bien... grato y extraño, porque se supone que, bueno, todos sabemos o conocemos los crop circles, que son los círculos en los cultivos, ¿no? Los círculos que regularmente se encuentran en cultivos. Muy específicamente podremos hablar de la película de Señales, en donde ahí se muestra un círculo en un cultivo, en la película donde se ve que parte, digamos, del cultivo está como marcado, ¿no? No sé si aplastado, quemado, cortado, no lo sé, pero son figuras que perfectas y geométricamente excelentes, o sea, hechas de una manera que, digamos, sí podría hacerlo un humano, porque sí es posible, pero pues es extraño, ¿no? Ahora. Y es extraño porque se dice que aparecen de la noche a la mañana. Exactamente, y en un momento, ¿no? Uh-huh. O sea, y nadie ha tenido como esa posibilidad de ver quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora. Quiero hablarles específicamente de dos cosas. Una, que se llama el mensaje de Arecibo. Este mensaje fue un mensaje que se envió en 1974. Específicamente se mandó desde un radiotelescopio. Este mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado M13. Se envió en código binario, ¿no? Se envió en este objeto celeste situado en dirección a la constelación de Hércules, a una distancia de unos 25,000 años luz de la Tierra. El mensaje fue en binario, pero el mensaje contenía información sobre la situación del sistema solar, en qué planeta. Ellos hicieron énfasis en ese mensaje de decir que el tercer planeta del sistema solar era donde nosotros habitábamos y que era el ser humano. Fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan, que Carl Sagan yo creo que les puede sonar mucho a mucha gente porque es un científico, pues digamos, muy reconocido. Entonces, mandan este mensaje con información, digamos, del humano, de cómo está constituido nuestro ADN, cuál es que el oxígeno es nuestro elemento principal para poder vivir, etc. Esto se manda en el 74 y no es hasta el 2000
uno en el 21 de agosto, que en un campo de trigo encontrado en Chiboltón, en Hampshire, Reino Unido, este círculo en cultivo parece que es una contestación del mensaje de Arecibo que les comenté hace un ratito, porque según los ufólogos, o sea, la gente que digamos es experimentada en este tema, el mensaje fue escrito también por extraterrestres y en el mismo código binario en el que fue enviado. Según en el análisis que hacen de este círculo, hay una similitud en el cifrado prácticamente igual. La diferencia es que ellos en la contestación dicen que ellos viven en el cuarto y quinto planeta de un sistema. No se sabe de qué sistema, pero ellos ponen énfasis en el cuarto y quinto planeta, no como nosotros que fue el tercero, ¿no? Ellos marcan el cuarto y el quinto. Y se supone que ellos, aparte del hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, que es como se constituye, digamos, su vida, ellos agregan el silicio como un elemento vital para vivir. Entonces, esto es bien extraño porque obviamente puede ser un humano el que lo hizo, sabiendo, digamos, a lo mejor la información de 1974, de cuando se envió este mensaje, pero sí parecería una contestación. Ahora, el año siguiente, en el 2012, muy cerca de donde apareció este círculo, apareció otro círculo también, igual prácticamente, nada más que el anterior era como un rectángulo y fue en forma circular prácticamente, pero lo extraño de esta forma es que aparece como una cara de un alien, así como un gris prácticamente, junto al mensaje en círculo está este rostro. Aquí va algo bien extraño. Este código no era en un tema binario, sino fue un mensaje escrito en el lenguaje o el código ASCII, el código que utilizamos en la computadora, bueno, que podemos utilizar en la computadora. Obviamente esto también lo pudo haber hecho un humano, sabiendo, digamos, este código y todo, pero cuando se traduce, digamos, del código ASCII a cualquier idioma, el mensaje que está escrito dice: desconfíen de los portadores de falsos regalos y de las promesas no mantenidas. Mucha pena, pero aún están a tiempo. Crean, hay cosas buenas allá, nos oponemos al engaño. Este es el mensaje que dejan, digamos, en este círculo, pero es un mensaje pues que a mí de cierta manera hasta como que me da escalofrío, porque es como una advertencia de que estemos alertas también, ¿no? De que no seamos a lo mejor tan ingenuos y bueno, esa es la forma en la que, como decimos, pensamos ahorita como seres humanos. Tal vez el mensaje que es completamente diferente, ¿no? Al que queremos creer o como lo pensamos en este momento. Pero pues sí lo quería comentar porque me parece pues muy interesante, ¿no? Algo muy extraño, que esto también podría ser un contacto, digamos, extraterrestre. Ahora yo les voy a decir por último, ya para ir cerrando, y ábranse la posibilidad de que mientras están escuchando esto, en donde quiera que estén, en su trabajo, regreso a casa, en su casa, dormidos, antes de dormir, en la noche, piensen en la posibilidad de que si existieran seres con estas capacidades, probablemente podrían también estar escuchándonos en este momento, claro, percibiéndonos en este momento, dándose cuenta que nosotros estamos abriéndonos a las posibilidades de percibirlos. Y pues no lo sé, ¿no? O sea, pensar en esto es fuerte, es interesante, es extraño, pero yo creo que sí es algo, como bien dijiste al principio del podcast, que difícilmente yo puedo voltear y simplemente decir no existe. Claro. Yo al menos no puedo. Y ahora, yo creo que con esto fue con lo que quise cerrar, digamos, y pues yo también lo que puedo comentar a la gente que nos está escuchando, me gustaría que contestara nuevamente la pregunta que hice al principio. ¿Creen que existe vida fuera de la Tierra? Después de todo lo que hemos hablado, lo que dijimos, me gustaría que también hicieran como esa reflexión o pensaran si después de lo que escucharon, tal vez crean que puede existir algo más, ¿no?
Yo, al contrario de lo que podría parecer, yo no quiero que crean en lo que les estoy diciendo. Al contrario, yo lo que quiero es que se genere un criterio y que si realmente esto como que de cierta manera los hace pensar en algo diferente, pues se pongan a investigar y le busquen y se darán cuenta que más que respuestas van a encontrarse muchas más preguntas con todo lo que van encontrando. Ahora, como lo dijimos desde el principio, en un universo que es infinito, pues sería tonto pensar que no hay nada más, ¿no? Entonces, pues yo creo que cerramos ya este podcast. Me pareció un tema muy extenso, muy bueno, muy rico, sabroso, la verdad. Me pareció un tema muy bueno para cerrar esta temporada. Y esperen el primer episodio de la segunda temporada, porque también van a ser temas bien interesantes. Y pues yo creo que nos despedimos. Deb, una despedida así para todos los que nos están escuchando. Pues nada más rápido. Y gracias a todos por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la segunda temporada. Los quiero mucho, un abrazo y nos estamos escuchando. Skol. La verdad es que es un tema bastante extenso. Me pareció muy interesante, me deja pensando mucho. Y de igual manera agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Se dice fácil una temporada, se dice fácil 6 meses, pero la verdad es que no lo ha sido, no todo ha sido como que tan lindo en todos los momentos, pero creo que al final el resultado ha sido muy favorable, muy lindo y con un muy buen sabor de boca. Como dices, esperen lo que viene en la segunda temporada. Claro. Se vienen cosas muy buenas. La verdad es que esto ha sido solo el principio de lo que tenemos pensado que sea un gran proyecto. Y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos estamos escuchando en un par de semanas. Y pues simplemente un gran abrazo. Síganse cuidando porque esta situación del COVID aún no termina. Claro, y pues yo también soy Ava y me despido por esta ocasión para cerrar esta temporada. Como lo comentaron Deb y Skol, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos comparten, a los que me han dicho que esperan pues los programas cada 15 días, como los hemos estado subiendo. La idea es que posteriormente los programas sean mucho más seguidos, que prácticamente sean cada semana, pero pues como lo comentamos, pues por esto del COVID y que no ha sido tan sencillo a lo mejor el juntarnos todo el tiempo, no hemos podido subir, digamos, programas tan seguidos, pero la idea es que lo hagamos en algún momento futuro. Y pues gracias nuevamente. Esperen la segunda temporada porque se vienen muchas cosas buenas. Y pues nos despedimos. Antes de cualquier cosa, recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.